Nuevamente estamos aquí para la enseñanza del domingo. Hoy, domingo 5 de abril del año 2020, seguimos nuevamente con la enseñanza a través de los medios de comunicación. Damos gracias a Dios porque podemos dar la enseñanza en esta forma. Seguimos con el problema de la pandemia. Es grave la situación, es muy fuerte lo que estamos viviendo. Ya hay más de 1 millón de personas contagiadas en el mundo. Queremos decirles que estamos haciendo todo lo posible por permanecer en casa. Les decimos, permanezca en casa, permanezca lo más que pueda en casa, salga tan solo para lo que es esencial. Yo doy gracias al Señor por la sanidad, por la cobertura. Yo doy gracias al Señor por el que Él tiene cuidado de nosotros. En este día estamos celebrando el Domingo de Ramos, el día en que Jesucristo entró a Jerusalén y fue victoriado por la multitud. Esto lo podemos ver en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Mateo y vemos desde el verso 1 hasta el verso 11, donde dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y ellos cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí tenemos el cuadro donde Jesús viene a Jerusalén el primer día de la semana. Después de haber pasado el día de reposo, la gente venía a Jerusalén y había una gran multitud de gente. Se piensa que había en Jerusalén más de 100,000 personas en el tiempo de la Pascua. Jesús ya tenía 3 años o algo así, quizá un poco más, de haber comenzado su ministerio, de haber comenzado a manifestarse públicamente. Desde el bautismo, cuando Juan el Bautista le bautizó a él, desde que él convirtió el agua en vino, del que dice Juan que fue principio de señales, haciendo notar que era el primer milagro que él realizaba. Fue el principio de señales y fue el principio de muchas señales. Mucha gente fue testigo de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que él había hecho en esos últimos 42 meses o algo así. Yo creo que la multitud lo conocía, o cuando menos había oído hablar de él. Los que preguntaban quién es este es porque no lo habían visto, pero cuando oyeron es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ubicaron quién era.
Entonces la multitud vino para recibirle. Iban algunos caminando delante de él y había otros que le seguían. Fue una entrada triunfal. La multitud estaba aclamando a Jesús. Ellos sabían ahora quién estaba entrando a Jerusalén. Y decían: Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana es de origen hebreo y significa salve. Puede ser empleada como saludo o como expresión de aclamación o como una expresión de admiración. A Jesús lo recibieron en Jerusalén en ese día. Estaba haciendo un recorrido triunfal. Lo primero es, Hosana es la palabra que se usaba cuando un general venía de la batalla, cuando regresaba victorioso y que detrás de él venían los esclavos, venían detrás de él los que habían sido capturados y eran rehenes, venía detrás su ejército y traían el botín de guerra. Lo estaban recibiendo como un general que venía después de la batalla y había conseguido la victoria. A Jesús lo recibieron también como profeta de Dios. En el verso 11 leemos que dicen: este es Jesús el profeta. Fue recibido como general, fue recibido como profeta. También lo recibieron como el rey de Israel. Cuando dijeron Hosana al Hijo de David, estaban aclamándolo como al Hijo de David, como al sucesor de David. Entonces fue recibido como general, como profeta, como rey. Y también lo recibieron como Hijo de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Están recibiéndolo como al Hijo de Dios. Ciertamente, Jesús estaba entrando a Jerusalén de una manera triunfal. Y ciertamente como victorioso. Jesús había librado muchas batallas durante los últimos meses. Había librado batalla contra el diablo y la tentación en el desierto. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto y ayunó 40 días, el enemigo vino para tentarle. Así como el enemigo tentó a Adán, a Eva, él también tentó a Jesús. Y la misma tipo de tentación que tuvo Adán y Eva es la tentación que tuvo Jesús. Sin embargo, Jesús tuvo la victoria. Jesús salió victorioso de esta batalla contra el diablo y contra la tentación. Tuvo batalla contra el demonio en Gadara. Cuando Jesús cruzó al otro lado del río, fue al otro lado del mar de Galilea, a la orilla oriental, a la tierra de Gadara. Y 2 endemoniados salieron al encuentro, aunque uno de ellos era más agresivo. Tuvo batalla contra este demonio y salió victorioso. Él ganó esa batalla. Tuvo batalla contra la tempestad en el mar de Galilea que azotaba a la barca donde estaban sus discípulos, y él, levantando su mano, calmó la tempestad. Tuvo también batalla contra la muerte al resucitar a Lázaro. Él lloró ante la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Tuvo esta victoria contra la muerte. Tuvo victoria contra la enfermedad al sanar a una mujer
con flujo de sangre, que había gastado todos sus ahorros, todo lo que ella tenía, con médicos, tratamientos, y no había sido curada. El Señor tuvo victoria sobre la enfermedad. Tuvo victoria porque tuvo lucha contra la ceguera al darle la vista a 2 ciegos al menos. Uno de ellos, ciego de nacimiento. El Señor Jesucristo había librado batallas. Y de cada batalla que Él había librado, salió victorioso. Por lo tanto, Él estaba entrando a Jerusalén como un general que había ganado la batalla. Él podía venir a Jerusalén como general porque regresaba victorioso. Él había realizado varios viajes a Galilea, y de Galilea a Judea, y ahora estaba entrando a Jerusalén, y él sabía que era por última vez. Y él era aclamado como un general. ¿Tú crees que él es el general de tu ejército? ¿Formas tú parte de un ejército y es él el general? También dijeron, este es Jesús, el profeta. Lo estaban recibiendo también como profeta. En la antigüedad, cuando el varón de Dios llegaba a una ciudad, la ciudad se conmovía. Cuando ellos llegaban a visitar alguna de las ciudades, la gente se emocionaba. Y ahora estaba entrando Jesús y lo reconocían como el profeta de Nazaret, de Galilea. Dios ha provisto a su pueblo de profetas que nos revelan todo lo que tenemos que saber en cuanto a Él. Cristo fue el mayor de los profetas, quien nos ha dado a conocer al Padre. En Deuteronomio 15 tenemos: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Está hablándole Moisés al pueblo de Israel y le dice: vendrá otro profeta, vendrá uno, será levantado de en medio de ti, será levantado de entre tus hermanos. Te levantará Jehová, Jehová tu Dios. A él oigan, a él escuchen. El profeta era el que conocía la voluntad de Dios. El profeta era el que conocía la palabra de Dios y la daba a conocer al pueblo. Ciertamente Jesús conocía la palabra de Dios. Ciertamente Jesús conocía la voluntad de Dios. En Deuteronomio 18:18 leemos: profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús está hablando no por voz propia, no por voluntad propia, sino está hablando lo que el Padre le dice que nos diga, lo que el Padre había puesto en su boca, lo que el Padre había puesto para que diera a conocer al pueblo de Israel. Uno más grande que Moisés está entrando ahora a Jerusalén. Uno más grande que el día de descanso. Los judíos respetaban grandemente el día de reposo. Y Señor del día de reposo es Jesús. También vemos que lo recibieron como el rey de Israel. Jesús le había prometido, Jesús le había dicho a David que lo pondría como rey.
le había dicho que le suscitaría rey, que habría un sucesor. Y pondré rey sobre Israel y nunca faltará rey de tu descendencia, con tal que no abandonen mi palabra. Y cuando dicen, Hosana al hijo de David, están diciendo, Jesús es el descendiente de David. Jesús es el rey de Israel. Jesús es el sucesor de David para nosotros. Ellos tenían la promesa de que vendría un rey, de que levantaría rey, y un rey eterno, un rey donde su cetro no tendría fin. En el capítulo 2 de Salmos, en el verso 6 leemos, pero yo te he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es un salmo de David y está hablando de el reinado en Sión. Sión es una colina muy especial en la ciudad de Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es un lugar alto, y dentro de ese lugar alto que es Jerusalén hay un lugar muy especial que es el monte de Sión. Y está diciendo, yo he puesto mi rey sobre Sión. Sobre ese lugar muy especial el Señor está poniendo el rey. Y en el capítulo 2 de Mateo, en Mateo 2:2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntaron por él aquellos hombres sabios, aquellos hombres que ni siquiera eran del pueblo de Israel. Desde su nacimiento ya estaban preguntando por Jesús, refiriéndose al rey de los judíos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y si David, siendo rey, dijo el Señor a mi Señor, está reconociendo a su descendiente que sería mayor que él mismo. Está reconociendo que el que vendrá después de él como sucesor será el rey de Israel y será mayor que David mismo. Aquellos hombres sabios preguntaban por el rey de Israel, por el rey de los judíos que ha nacido, y dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ya estaban listos para adorarle como a rey, como un rey que acaba de nacer. Y lo que está sucediendo hoy ya había sido profetizado. Juan dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino, hijo de asna, en Juan 12:15. Las palabras de Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí tenemos la profecía de unos 700 años antes de Cristo, cumpliéndose en un día como hoy, en un primer día de la semana, en lo que para nosotros hoy es el domingo, para ellos era el primer día de la semana, y estaba entrando Jesús a Jerusalén para que se cumpliera esta profecía que el Señor le había dado a Zacarías. Nos parecería poco quizás que fue aclamado como rey, como profeta y como rey descendiente de David, si no lo hubieran recibido también como hijo de Dios. Él mismo se dijo, yo y el Padre uno somos, haciéndose igual a Dios. Él mismo dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
haciéndose igual a Dios. Aún Satanás lo reconoció como hijo de Dios. En Mateo 4:3 leemos. Mateo 4:6. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, él estaba declarando a Jesús como el Hijo de Dios. Tanto en Mateo 4:3 como en Mateo 4:6. Si eres hijo de Dios, haz esto. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás mismo lo reconoció como el Hijo de Dios. Los demonios mismos lo reconocieron como Hijo de Dios. En Mateo 8:29 leemos, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ya lo están declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Y agregan, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que están condenados, que llegará el día en que ellos comenzarán a sufrir esos tormentos, en que se pondrá por obra lo que ya fue declarado. Pero dicen, todavía no es nuestro tiempo, todavía no es el tiempo para sufrir tormento. Pero sí, este es el día en que están frente a Jesús, el Hijo de Dios. Los pescadores lo reconocieron como el Hijo de Dios. En Mateo 14:33 leemos, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora estamos convencidos de que tú eres el Hijo de Dios. Ellos habían oído que vendría el Hijo de Dios. Ellos habían oído que vendría el Mesías, que el enviado sería para ellos. Y ahora están diciendo, ahora estoy seguro de que tú eres el Hijo de Dios. El sumo sacerdote, que era el que debía estar mejor enterado de los planes, de la voluntad, de la palabra de Dios, se lo tuvo que preguntar a Jesús. Cuando dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ya nomás. El que mejor debía saberlo, el que más seguro debía estar, el que más información tenía, era el sumo sacerdote, y él tuvo que preguntarlo. Los pescadores lo declararon abiertamente, tú eres ciertamente el Hijo de Dios. Y el sacerdote está tan solo preguntando. Los espíritus inmundos de Marcos 3:11, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Mira, los espíritus inmundos, los demonios, Satanás, ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. Los pescadores lo reconocieron y lo declararon. Él mismo dijo en Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús le dijo a los fariseos, no creen en mí, crean en las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. También dijo, mis obras dan testimonio de mí, y mi Padre que me ha enviado
da testimonio de mí. Tenemos pruebas de que Él es el Hijo de Dios. La palabra, sus obras y el Padre, dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios. María también lo llamó Hijo del Altísimo. Cuando el ángel vino a María, el ángel le dijo a María que sería llamado Hijo del Altísimo, es decir, el Hijo de Dios. Juan 6:39 anota: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ciertamente Él fue general, ganó batallas, ciertamente Él fue profeta, dio a conocer la palabra y la voluntad de Dios, ciertamente Él era el rey, vino siendo descendiente de David. Perdón. Pero lo más importante que quiero comentar contigo hoy es: Jesús entró a Jerusalén sabiendo que Él es Hijo de Dios y que tenía una encomienda para este tiempo. Iba a librar la más grande de las batallas. Él había tenido muchas, pero estaba por tener una batalla más. Y esa sería una batalla contra el pecado, contra las consecuencias del pecado, contra la muerte, para darte vida eterna. Si tú has recibido a Jesucristo, ciertamente tú estás llamado a la batalla. En la vida espiritual no hay espectadores. En la vida espiritual todos somos protagonistas. Los que hemos venido al Señor somos llamados a la batalla. Y ciertamente Él es el general. Él es el que da las órdenes. Él es la cabeza de todo el cuerpo. Él es el que nos dice qué hacer. Él es el que pagó por nosotros. Ciertamente Él es el profeta porque nos da a conocer la voluntad del Padre. Ciertamente Él es el rey de Israel, pero de una manera muy particular yo te quiero decir: hazlo en este día el rey de tu vida. Que Él sea tu rey. Que Él sea el que gobierne tu vida. Que Él sea el que entre al corazón tuyo y que tome una posición de privilegio. Que Él esté en el centro de tu corazón. Que Él esté en el centro de tu personalidad. Porque ciertamente Él es el Rey. Y ahora, yo te digo, Él es el Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios es también el Redentor. Es el rescatador. Es el primogénito de los hermanos. Es el mayor de los hermanos. Es el primero que resucitó para no morir. Y Él dice que ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él ha venido para poner su vida en rescate por muchos. Y dentro de esos muchos estás tú, mi querido amigo. Está usted, mi querida hermana. Estamos nosotros. Reconocerlo como Hijo de Dios. Reconocerlo como Hijo de Dios y hacerlo el centro de nuestra vida. Reconocerlo como Salvador y apropiarnos de la salvación. Reconociendo que su sangre tiene perdón. En su sangre hay perdón de pecados y apropiarnos de este perdón. En este Domingo de Ramos, todos podemos hablar de la entrada triunfal. Podemos hablar de que qué grande privilegio aquel borrico que llevó a Jesús sobre él.
Qué privilegio de la gente que iba delante de él, vitoreándole. Qué privilegio de los que iban siguiéndole cuando entraba. Qué privilegio de sus discípulos que estuvieron con él. Sin embargo, yo te digo, qué grande privilegio es tener a Jesús en el trono de la personalidad, habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es ciertamente el Hijo de Dios. Si tú no has hecho nunca una oración para invitarlo a que entre a tu vida, yo te invito a que hoy cierres tus ojos. Ciérralos tan solo 2 minutos. Ciérralos y ora. Pídele a Jesús que entre a tu corazón. Recuerda que Él está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar y vivir ahí. Cierra tus ojos 2 minutos y dile: Señor Jesucristo. Repítelo conmigo. Señor Jesucristo, gracias por tu amor. Reconozco que tú eres Hijo de Dios. En estos tiempos difíciles, con tanta gente que muere cada día, tú me has bendecido y sigo vivo. Te doy gracias por esto. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Dame vida eterna. Amén. Y para todos ustedes que ya han recibido a Jesucristo antes, yo les digo, en Jesucristo hay sanidad. En Jesucristo hay salvación. En Jesucristo está la victoria. En Jesucristo está la vida eterna. En Jesucristo tenemos la voluntad del Padre. Yo te digo, tómalo en serio. Haz un alto en el camino en esta Semana Santa. En esta semana que está por venir. En este tiempo en que hemos visto tantas procesiones. Quizás hemos visto algunas procesiones donde alguien va cargando una cruz en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestra colonia, lo hemos visto. Y ciertamente Jesús cargó con ese madero y fue puesto sobre ese madero para darnos vida eterna. Yo te animo, hermano, a que ores a Él y Él te dará poder. Él te dará la autoridad. Él te dará y pondrá en ti la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que pone en ti el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Decláralo como Hijo de Dios. Decláralo como tu Rey. Decláralo como el profeta de Dios. Decláralo como el general de tu vida. Amén.